¿Todo bien y usted? Todo bien, ahí estoy grabando la reunión por las dudas para los que no puedan estar o que si quieren verla más tarde. Bueno, la clase de hoy, ya cierro esto, les voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver la variable continua. Recuerden que nos quedan pocas clases para el examen, que está estimado para la semana del 22 finalmente. Así que si quieren ya anotarlo, el 22 del 9 tenemos nuestro primer examen. ¿Cuándo, profe? ¿El 22? 22. O sea que nos queda esta clase y una más. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les iba a confirmar si la tomaba el día 15? Finalmente va a ser el 22, nuestro primer examen. Va a ser teórico práctico, ¿sí? Así que vayan también preparando la teoría de todo lo que estuvimos viendo. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con las medidas de tendencia central y vamos a ver un tema nuevo que es la tabla de frecuencia de variable continua. Bueno, las medidas de tendencia central, como ya vimos en las clases anteriores, sirven para comprender y estudiar el comportamiento de la variable estadística. Nosotros dijimos, por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo, notas en una clase, tenemos 10 alumnos con las siguientes calificaciones. Hubieron algunos que se sacaron 4, otros 5, hubo un 2, hubo un 10. Y ahí ya tenemos los 10 alumnos, ¿no? Sí. Entonces, dados estas notas que nosotros tenemos de los 10 alumnos, vamos a armar una tabla de frecuencias. Lo primero que siempre hacemos es armar una tabla de frecuencias. Como sabemos, tenemos que analizar al momento de armar una tabla cómo es la variable, si la variable es continua o si la variable es discreta. Para que la variable sea continua, dijimos que tiene que tener un límite, que no se van a sumar nuevas muestras estadísticas, es decir, nuevos datos a nuestra muestra. De esa forma sabemos que es discreta. Vamos a armar entonces una tabla de frecuencias de variable discreta. Entonces comenzamos con nuestro armado, siempre utilizamos a la variable, en este caso van a ser notas. Comenzamos con la frecuencia absoluta, después pasamos a la frecuencia absoluta acumulada, después tenemos la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Profe, ¿cómo es la definición de variable discreta que dijo? La definición que dije fue que la variable discreta, la característica que tiene es que es un número finito, la cantidad de datos en la muestra, no es, no tiende a ser infinito, sino que es finito, es acotado y que no voy a sumar nuevos datos a esa muestra en general, ¿no? No voy a sumar nuevos datos, no voy a tener más ingresos que tienden a ser infinitos. Genial. La variable notas, vamos a empezar con la mínima. Recuerden que para el examen, cualquiera de sea sus instancias, no hace falta que lo hagan en computadora, pero es mucho más ágil y es una herramienta interesante
si ya lo pueden hacer en computadora. Sabemos que la máxima variable es 10. Si no lo supiéramos, construimos la tabla de frecuencia. Y sabemos que el número máximo va a ser 10. Y comenzamos a contar. Con la fórmula contar sí. ¿Qué es lo que queremos contar? Bueno, el rango, si no tuviésemos esta fórmula, lo que tenemos que hacer es contar a mano, contar de manera visual, observar la muestra e ir diciendo, bueno, ¿cuánto conté de 2? ¿Cuánta gente sacó 2 en la clase? ¿Cuánta gente sacaron 3? 4, 5, 6. Perdón, 0 no va. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La suma del total de las frecuencias absolutas sabemos que es el total de la muestra. Hasta acá es todo lo que veníamos haciendo en estas primeras clases. Fíjense que con fórmulas es muy sencillo y muy rápido el armado de la tabla. Una vez que tengo toda la tabla organizada y armada y sé que me está dando bien todo lo que necesito, los datos de la muestra, voy a pasar a observar la variable. Me sirve todo esto siempre para obtener conclusiones que sean útiles, ¿sí? Yo hago todo este análisis para tomar decisiones. En definitiva es eso lo que nos permite la estadística, tomar decisiones. Estoy tomando café por las dudas. Bueno, seguimos. Lo siguiente que nosotros vemos, tenemos ya nuestra tabla de frecuencias. Entonces, si alguien nos consulta, bueno, ¿cuántos alumnos obtuvieron hasta 4? ¿Cuántos serían? ¿4? ¿Cero? Ay, qué bueno. Hasta 4. El hasta 4 ¿4? no incluye el ¿No? 4. Dijimos que el hasta tenemos que ver en la frecuencia absoluta Cero. acumulada, de la variable anterior. Ah, la acumulada, 1. Entonces, un alumno obtuvo hasta 4. Obtuvo como nota hasta 4, entre el 1 y el 4, que no incluya el 4, sería entre el 1 y el 3. Fíjense que hay uno que sacó un 2, o sea que ¿cuántos desaprobados hay? Con menos de 4, 1. ¿Cuántos alumnos obtuvieron al menos 4? 5. Muy bien. 5 alumnos, lo vemos en la frecuencia absoluta acumulada de 4, el al menos incluye al 4, 5 alumnos obtuvieron al menos 4. Tenemos ahí a los que incluyen el único alumno que sacó un 2 más los 4 alumnos que sacaron 4. Y ahora, si la pregunta es, ¿qué notas se obtuvo en promedio? ¿Qué responderíamos? Y bueno, acá tenemos las medidas de tendencia central. Lo que hacen las medidas de tendencia central es analizar la variable. Yo a esto lo explico de esta forma. Imaginemos que nosotros tenemos a la variable en este cuadrado. Y la gran cantidad de notas, o la gran mayoría de las notas, las vamos a tener, vamos a ponerla en verde, vamos a tenerlas por acá. Acá tenemos la gran mayoría de las notas. Acá tenemos el 2, acá podemos tener un 4, los que se sacaron 4, por acá el que se sacó 10 solito, el de 7.
En definitiva, fíjense que ahora analizo la muestra y digo, bueno, acá puedo tener el único que sacó 2, por ejemplo, ¿no? Que no sea este. El 2 lo tengo ahí. El 10 lo tengo acá. Entonces, ¿qué está pasando con la muestra? La muestra, fíjense que no se fue a los extremos. La muestra está centralizada en un lugar. La muestra se centraliza. Para eso me sirven las medidas de tendencia central, para ver si la variable es homogénea o es heterogénea. Si fuese heterogénea, yo tendría 2, 2, 2, 10, 10, 10. Sería muy diversa, muy distinta esa variable. Entonces, como sé que esa variable es muy parecida, todos los alumnos se sacaron notas parecidas, ahí puedo tomar decisiones. Para sacar el promedio, sabemos que el promedio o media son sinónimos. La media estadística y el promedio son sinónimos. Yo puedo usar la fórmula promedio igual promedio y selecciono todas las variables. 5. La nota en promedio es 5. La nota promedio es 5. Es decir, que la gran mayoría de los alumnos se sacaron un 5 o su nota está cercana al 5. Fíjense esto. Si analizo en las frecuencias absolutas, tiene sentido. Yo tengo entre el 4 y el 5, tengo 7 alumnos, de un total de 10 alumnos. Es decir, que el que se sacó el 10 no representa toda la clase, el que se sacó el 7 no representa toda la clase y el que se sacó el 2 tampoco representa toda la clase. Ahora, los alumnos que se sacaron entre 4 y 5 son representativos de la nota del curso. Ellos, como son la mayoría, representan a grandes rasgos la nota del curso. ¿Qué pasa si yo no tuviese el Excel y tuviese que sacar el promedio? En ese caso, lo que van a tener que hacer es sumar toda la muestra, sumar 4 más 4, perdón, 4 más 4 más 4. Si estuviesen con la calculadora, harían esto, sumarían cada uno de los datos por separado y a ese total, a la suma, la van a dividir por n. N es el total de la muestra. 50 dividido 10. 50 dividido 10. 5. 5 acá es el promedio. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se saca el promedio si estoy con calculadora? Sí. Es como sacamos nosotros. ¿Qué nota tenés en promedio en el instituto? Y sumo todas las notas individuales y las divido por el total de materias que tengo. ¿Alguien no lo entiende? Yo, Bueno, lo que tengo que hacer es sumar individualmente las notas. Vos si te sacás en los dos parciales, a vos te digo, si te sacás 4 en los dos exámenes, te queda un 4. ¿Y por qué, profe? Y porque yo hago 4 más 4 dividido 2. Si vos te sacás un 9 y un 10, yo te digo, ¿cuál es el promedio entre 9 y 10? Y es la suma de 9 más 10 dividido 2. Ese 19 dividido 2, porque son 2 tus notas. 9,5 es tu promedio. ahí está, entendí, gracias. Pasamos ahora a la siguiente medida de tendencia central. Ya vimos la media o promedio. Vamos a ver a la moda. La moda, como dice su nombre, es el valor que más se repite en la muestra. Es lo que está de moda. Entonces, yo de una forma muy fácil puedo observar la moda como aquel valor de las frecuencias absolutas que sea más alto. Acuérdense que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que un valor, aparece en la muestra.
Entonces, la frecuencia absoluta más alta va a ser la moda. En este caso, el 4 va a ser la moda. Fíjense que no hay otro valor que se repita más veces. Hay 4 alumnos que sacaron 4. Hay un alumno que sacó un 2. 3 alumnos sacaron 5. Un alumno sacó un 7 y uno 10. Es decir, que el La valor fre- que más se repite es el 4. el, ¿Alguien val- quería? el- sí. No en- la frecuencia absoluta que más se repite es la moda. O el valor más grande de la frecuencia. ¿Cómo dijo algo recién que se Sí, la entendió bien? frecuencia absoluta es la cantidad de veces que un valor se repite en la muestra. Sí. Y la moda es el valor de la frecuencia absoluta más alto, es el valor también que más veces se repite en la muestra. Entonces, ustedes cuando tengan su tabla, para estar seguros si sacaron bien la moda, se fijan qué valor es el más alto de toda su frecuencia absoluta. Perfecto, gracias. Entonces, cuando están sacando la moda, lo que van a hacer es igual moda. Y acá en Excel yo le digo que usen moda varios, porque puede haber más de una moda. Puede haber dos números que sean los que más se repiten, o tres, o más. Generalmente cuando las muestras son grandes, pasa eso de que la moda se puede repetir en varios. 4 es el valor de la moda. Ahora, ¿qué pasa si estoy con la calculadora? Profe, una consulta. Sí, No, iba a preguntar una burrada, iba a preguntar si podía usar máximo, pero porque en este caso es el máximo 4, pero podría suceder que no. en realidad no, mira, ¿qué pasa si usas máximo? No, sale el 10, sí. Claro, si Claro, usas, sí, por eso dije que era una burrada. ojo, porque si usas máximo en las frecuencias, Claro, a eso me refería yo. es buena. Es buena porque es el valor más alto, así que esa es buena, ¿eh? Claro. ¿Otra alternativa también? Sí, 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 sí. Perfecto. La calculadora, si yo estoy con la calcu, ¿qué tengo que hacer? Ordenar los números de menor a mayor, primero que nada. Entonces voy a ordenar de menor a mayor el 2, me fijo que estén todos, me falta uno. 2, 4, son unos 4, 4, 2, 3, 5, un 7 y el 10 me falta, ¿no? El 10. Y acá me voy a fijar cuál es el valor a simple vista que más veces se repite. Si yo estoy con la calcu, si no estoy con el Excel. Y me fijo que el 4 se repite 4 veces. Entonces esa es la moda. Y ahora vamos a pasar a la mediana. ¿Y por qué? Perdón, volviendo a la moda. ¿Por qué el 5 no puede ser la moda igual? Porque se repite Porque no una se vez repite. menos. Se repite una menos que la 4. Exacto, se repite un poco menos. Si yo tuviese 4 alumnos que se sacaron 4 y 4 alumnos que se sacaron 5, habría dos modas. La moda sería el 4 y el 5. En este caso, el valor que más se repite le gana al segundo valor por una posición. Profe, si se repiten en números en la moda, ¿el Excel te los pone Sí, todos? sí, sí. Por ejemplo, mira, yo voy a hacer acá, pongo acá que hay Agrego un un 5. 5. Entonces, en moda varios, me debería decir que, a ver acá, vamos a hacerlo acá así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Igual, moda varios. Oh, qué raro, tendría que aparecer el 5. A ver, ¿qué está pasando? 5, 5, 5, 5. Mariana, se escucha la pelea de tus perros. Uy, con el micrófono, perdón. Moda 1, moda varios. Ah, ya sé por qué es. Porque me dice que es una matriz moda. Esto es nuevo, ¿eh? Devuelve una matriz vertical de valores más frecuentes repetidos. Matriz vertical quiere decir que sea
vamos a usar acá. Matriz vertical quiere decir que los ordene de manera vertical. Profe, y en el supuesto caso de que estemos en el parcial y estemos con la tabla que usamos normalmente, que es una ordenación horizontal, Sí. ¿cómo saldría? No saldría 2 variables de moda. Rarísimo que no esté funcionando, porque pueden ver en mis videos que esto supuestamente funcionaría así. Quizás la versión del Excel. A ver, moda solo. No, moda solo no. Igual, moda 1 devuelve el valor más frecuente. Este tiene que ser, devuelve una matriz vertical. Devuelve una matriz vertical, los valores más frecuentes o repetitivos. Una matriz use igual transponer moda punto varios. Bueno, pero lo estoy usando. A ver. No, rarísimo que no funcione. Hasta el cuatrimestre pasado en mi Excel al menos funcionaba. Y estos son números. Capaz toqué algo y no lo hace más, pero hasta hace no mucho me devuelve todas las modas posibles. En este caso tendría que devolverme 2. Estas 4 y estas 4. Igual moda. Menos mal que le pregunté, profe. Sí. No, rarísimo que en el Excel prueben en los de ustedes, pero les puedo asegurar que hasta el cuatrimestre pasado, con el igual moda varios, Yo traía estoy más de una probando moda. y con moda varios me larga uno solo. ¿Uno solo también? ¿Qué Sí. estoy haciendo mal entonces? Algo estoy haciendo mal yo entonces. Moda 1, moda varios. No, bueno, rarísimo. Voy a tenerlo en cuenta para el examen de no poner más de una moda. Pero debería el Excel en definitiva, en general, debería, si encuentra que hay 2 modas, tiene que devolver las 2. No moda 1, ni moda A solo. mí tampoco me devuelve las 2. Estoy inventando uno y no me devuelve las 2. La verdad que algo rarísimo porque esto funcionaba. Pero bueno, puede ser cosas del Excel que se haya actualizado, la verdad que no sé ahí qué puede haber pasado. Bueno, vamos con la mediana. La mediana lo que hace es ordenar la muestra. Esperen que vamos a volver a la muestra original que teníamos, que era esta. Esta es nuestra muestra original. Yo la puedo ordenar, fíjense, las puedo ordenar así. Solamente la selección. Ahí está. Debería ordenármelo de menor a mayor. Orden personalizado. Ordenar columna 2 por valores de celda de menor a mayor. Bueno, el 4 no es menor. 9 y 1 más 10. Y uno más que teníamos con 4. Entonces sería 1 de 2, 3 de 4, 1 de 2, 4 de 4, 4 de 5 ahí. Ahí estamos. La mediana lo que va a hacer es dividir al medio la variable y nos va a devolver el valor que justamente esté en el medio de esa variable. Igual, mediana, y selecciono todos los datos de la variable. En este caso es 4,5. ¿Qué tenemos que hacer Entonces, nosotros? ¿qué sería la mediana, profe? La mediana es el valor exacto en el medio de la variable. Cuando yo ordeno de menor a mayor, los datos. Y lo que tengo que hacer si yo estuviese con la calculadora es ordenarlos de menor a mayor en la hoja
y fijarme, tengo 10 posiciones, entonces la mediana va a estar entre el número 4 y el número 5. Entre estas dos posiciones. ¿Por qué? Porque hay 4 posiciones antes de esa mediana y 4 posiciones después. Cuando yo tengo números pares en la muestra, divido los dos valores centrales, divido los dos valores centrales por 2. En este caso, fíjense que tengo, le voy a sacar el color a este, tengo 1, 2, 3, 4 posiciones antes, 1, 2, 3, 4 posiciones después. Entre estos dos está la mediana, entonces lo que tengo que hacer es sumar esos valores y dividirlos por 2. Si estuviese con la calculadora, eso es lo que hace la fórmula. Cuando la muestra es de números impares, la mediana es el valor central que tiene las mismas posiciones antes y después. Por ejemplo, si yo tuviese 11 notas, supongamos que estas sean, en vez de las 10 que tengo, 11 notas. Otro alumno que se sacó 10. Acá tengo 11 muestras. Lo que voy a hacer es, ese 11 lo voy a dividir en 2. 11 dividido 2. 11 dividido 2. Me lo tira como febrero. Más 11. Porque no le puso el más adelante. Sí, es 5.5. Es decir, que en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, en realidad sería la 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 le saco ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, en la posición 6, no en la 5. En la posición 6, si yo esto lo tengo que ver así, x1, x2, la posición es lo que estoy mirando. x3, siempre ordenándolo de menor a mayor, ordeno la posición. x5, x6. Fíjense, la posición 6 es donde tengo la mediana. Es donde está el valor central de toda la muestra. Y con fórmula en Excel, ¿no hace falta que lo ordenemos? No. Perfecto. Sin Excel sí, hay que ordenarlos de menor a mayor, dividir en 2, es lo que hace la fórmula. Ordena de menor a mayor, divide en 2 y ahí encuentra si el número es impar, si el número de la cantidad de la muestra es impar. La división es la que me da la posición de la mediana. Me dice, en X6 está esto, la división, lo voy a anotar, me da la posición de la mediana. ¿Qué división es? La del total de la muestra dividido 2. Dividido en 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta acá medidas de tendencia central las vamos a utilizar. Yo por ahí les pida en algún ejemplo, por favor, calcular la mediana, la moda, la media de una tabla de frecuencias, de una muestra. Y nos sirve para tomar datos igual, tomar decisiones. Por ejemplo, qué notas se obtuvieron en promedio. ¿Siempre se toma sobre la frecuencia absoluta? Siempre, siempre sobre el total de la muestra, sobre la muestra solita, así como está. Perfecto. Sobre la muestra en crudo sería, se sacan las medidas de tendencia central. Vamos a pasar al tema nuevo,
que es tabla de frecuencia de variable continua. Acá la tengo, la voy a ir copiando de a poco. La tabla de frecuencias de variable continua tiene un armado un poco distinto a la tabla de frecuencias de variable discreta. Se utilizan algunos cálculos auxiliares. Y acuérdense que la característica de la variable continua es que la muestra tiende al infinito, tiende a ser muy grande. Por ejemplo, la muestra de los pacientes con COVID. Los pacientes con COVID, a medida que más gente se vaya contagiando, la muestra va a ser cada vez mayor. O sea que esa muestra no va a finalizar. Va a ser cada vez más, y se va a ir sumando cada vez más gente. Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con datos de, acá, por ejemplo, vamos a ver el peso de 12 personas. Profe, ¿puede dictar una definición? Sí, de variable continua. La variable continua es una variable que tiende a ser infinita. Es decir, que la muestra es grande y la tabla de frecuencias tiene que poder reflejarla. ¿Y la tabla de frecuencias que dijo tiene que poder reflejarla? Sí, tiene que poder reflejarla. Está hablando de la variable continua, disculpe, profe, se me Sí, está cortando a cada rato sí, internet. sí, la variable continua. Bueno, vamos a comenzar con el armado. Acá yo tengo datos, los datos que se dan a continuación corresponden al peso en kilogramos de 12 personas. Como el peso de las personas es variable, puede venir alguien en un año y pesarse 12 veces, la muestra va a ir creciendo. Entonces a esta empresa, supongamos, le interesa saber el peso de sus empleados para determinar políticas de gimnasio, por ejemplo. De gimnasio financiado o bonificado o gimnasio en la compañía. Esas cosas pueden pasar, ¿eh? Entonces un buen análisis serían que yo pueda armar una tabla de frecuencias con la variable que va a ir siempre aumentando sin un límite. No voy a decir, bueno, hasta acá corto y no peso más a la gente. No, la gente la voy a seguir pesando. Entonces, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí, En la actividad que nos dio hay como una tablita para hacer esta tarea que dice número de legajos y edad. Yo no sabía si usar los dos datos o solo los de edad o solo los de los legajos. bueno, lo vemos ahora si quieren. Lo vemos por las dudas. Primero explico el tema y Bueno, después vemos ese ejercicio si llegamos. Pero bueno, generalmente gracias, profe. ahí en el ejercicio, no me recuerdo el ejercicio, pero ahora lo vemos antes de terminar la clase. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es armar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias va a tener las mismas frecuencias que nosotros tenemos, pero con un agregado de 3 cosas más. Un límite inferior, un límite superior, la marca de clase y después lo demás que ya saben. Acá me falta la frecuencia absoluta acumulada.
frecuencia relativa, acá estaba, perdón, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual. Y frecuencia porcentual acumulada. Una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que ver lo distinto en esta tabla son estas tres primeras columnas. El límite inferior, el límite superior y la marca de clase. Para poder calcularlos, a los límites, a los intervalos acuérdense que son los rangos que tenemos acá, son sinónimos, tengo que hacer un cálculo auxiliar, calcular esos intervalos. Entonces, siempre que parto o siempre que tengo que hacer una tabla de frecuencia de variable continua, arranco haciendo el cálculo auxiliar. Lo primero que voy a hacer entonces es calcular estos datos. ¿Cuánto es el total de la muestra? Sé que son 12 personas, pero los voy a contar igual. Les voy a correr un poquitito más para acá. Ahí está. Y a esto le voy a dar un espacio. Sé que son 12 personas porque me lo dijo la tabla del ejercicio. Lo voy a dejar ahí y esto lo voy a subir un poquito. Ahí está. Total de la muestra es ¿de dónde lo sacó? Lo puedes sacar de dos lados. De donde lo dice el ejercicio, 12 personas, y si no contando la cantidad de la muestra. Ah, ok. Entonces ahí ya tengo el primero, 12 personas, total de la muestra. Número máximo, igual max. Número mínimo. Hasta acá lo mismo que veníamos haciendo. Si estoy con calculadora, lo mismo. Observo la variable y me fijo cuál es el mayor número y cuál es el menor número. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profesor, ya lo habíamos visto. Bien. Pasamos ahora al rango. ¿Qué es el rango? El rango va a ser la diferencia o la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo de la muestra. En este caso me da 55. El valor máximo, o el máximo valor del peso, 120 kilos, menos el mínimo valor, 65 kilos. Ese rango... Perdón, Sí, ¿igual sí. resta? Resto. ¿La palabra resta? Sí. Ah. La diferencia, en matemática diferencia es resta, entonces hago 120 menos 65. Ese rango es muy importante y nos va a servir para más adelante. Ese rango nos va a hablar de cómo está la muestra de dispersa. Lo que recién les explicaba en el dibujito, si está toda la muestra acumulada en un mismo lugar, dentro de un intervalo, o si la muestra está súper dispersa y tengo personas que pesan 60 kilos y personas que pesan 120 kilos. Fíjense que acá el rango es amplio, tengo 55 kilos de diferencia entre una persona y otra, entre un empleado y el otro. Obviamente que van a haber otras cuestiones, no es tan lineal. Tiene que ver quizás con el género, quizás con la vida que llevan, con la altura. Bueno, pero esto ya es una aproximación de que yo digo, bueno, de mis dos empleados, tengo uno que pesa 120 y otro que pesa 65. No quiere decir que uno sea saludable y el otro no. No quiere decir eso. Quiero hablar de una política, por ejemplo, de gimnasio o de salud o de bienestar, ¿viste? O wellness, ese que le llaman.
Entonces, bueno, para hacerlo quiero ir con datos y decir, bueno, nosotros tenemos estos empleados, esto es su peso, este es el rango que hay, esta es la diferencia que hay entre el que más pesa y el que menos pesa. Y después voy a calcular para mi tabla de frecuencias, acá voy a hacerle un espacio, el número de intervalos, K. Es una letra nomás la K. La K generalmente simboliza las variables en matemática. Entonces acá lo que tengo que hacer es utilizar una fórmula. La fórmula es la siguiente. Si punto error. En los que estén en calculadora, el si punto error no hace falta que lo usen, pero sí esta parte, 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 del total de la muestra. En este caso le voy a poner n mayúscula al total de la muestra, y los que sí estén utilizando Excel van a cerrar con el paréntesis y el cero. Parece largo, parece complicado, pero no lo es. Fíjense, igual, si punto error. Abro paréntesis, ya tengo el paréntesis, perdón, 1 más. Perdón. Si punto error. 1 más 3,22 por el logaritmo en base 10 del total de la muestra, y toco el 12. Cierro paréntesis, punto y coma, 0, cierro paréntesis. Y acá lo tengo. ¿Es 3,322 o 3,22? Porque puso ahí 3,322 y recién puso 3,22. Perdón, es 3,322. 3,322. Sí, punto error, 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10. Ese por lo voy a poner con el asterisco, así saben que es una multiplicación. El logaritmo en base 10 del total de la muestra. Los que estén con la calcu, háganlo, a ver si llegan a lo mismo. Profe, ese punto y coma cero, ¿qué hace? Porque yo lo estoy haciendo sin hacer eso, igual llegué a los Igual resultados. llegan al resultado. Ese sí punto error significa que si te da error, este número te va a devolver un 0. Si quieren usarlo, yo siempre lo utilizo con esta fórmula, por las dudas. Ok. Pero si quieren hacerlo directo, 1 más 3,22, 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 del total de la muestra, que sería 12, llegan igual. O sea que el 0 es solamente para saber si hay un error. Exacto, si te tira un error, te devuelve 0. Ok. Profe, tengo Sí. otra duda, empezaba. El logaritmo 10, no entiendo qué tecla es o qué hay que poner en el logaritmo 10. ¿Así literal? ¿LOG10? LOG en la calculadora. No, yo tengo Excel. Ah, bueno, en el Excel así como está, LOG10. Y Fíjate entre que paréntesis n, que es la variable, pongo entre paréntesis toda la muestra. ¿También? LOG10, y ahí podés poner 12 o tocar directamente acá donde tenés el total de la muestra. Pero marco paréntesis, bien. Joya. Claro, dentro del paréntesis. Haces así o ponés el total de la muestra. Genial, gracias. De esta ¿Y en forma, calculadora, profe? y en calculadora va a ser 1 más 3,322 por log 10 de 12. Si no llegás, probalo haciéndolo así, si no llegás, primero calcula el log 10 de 12. Y después multiplicalo por 3,322 y después sumale el 1, hacelo al revés. De derecha a izquierda.
Si no, puedes discriminar todo entre paréntesis igual. Yo lo probé a hacer con calculadora y no me daba y hice todo por partes. O sea, todo junto en la calculadora, pero todo separado en paréntesis. Joya, buenísimo, buenísimo. Está bueno eso porque ahí van conociendo su calculadora para el examen. En este parcial del 22 dijo que sí, era con compu, ¿no? Los que podíamos. Los que puedan, sí. Joya. Ya para la segunda parte de la materia no va a hacer falta. Seguimos. La amplitud viene ahora. Ah, una cosa más, perdón. Este número que nosotros obtenemos lo vamos a redondear en 5. Lo podemos redondear si estamos en Excel, simplemente con estas flechitas acá arriba de disminuir decimales y lo dejamos sin decimales. Si estamos con la calculadora y el número que le sigue al 5 es mayor a 5, en este caso es un 9, pasa a 6. Y si el número de la coma es mayor a 5, en este caso va a ser 6, se redondea hacia arriba. Si acá yo tuviese 4,3, me quedo en 4. Yo tengo 4,5 y ahí ya me paso a 5. Si tuviese 4,7, me paso a 5. Si tuviese 4,1, me quedo en 4. Es decir, que si tengo después de la coma un 5 o mayor, redondeo al número que está más arriba. Si tengo después de la coma un 5 o un 4, perdón, o menor, me quedo en el número en el que estoy. En este caso redondeo en 5. Y por último, lo que voy a hacer es dividir el rango por este número de intervalo k. Divido el rango por el número de intervalos. En este caso me va a dar 12. ¿Cómo sería, profe? ¿Puede repetir? Sí, divido el rango sobre el número de intervalos k. Y acá empiezo con la construcción de la tabla de frecuencias. Lo primero que tengo que hacer es analizar mi límite inferior. Mi límite inferior va a estar dado, puedo tomarlo de dos formas. Puedo tomarlo como el menor valor de la muestra, comenzarlo así como hacíamos con la otra tabla de frecuencias, y de esa forma lo que tengo que hacer es sumarle a estos 65, sumarle 12, o sea, sumarle la amplitud. Lo que hace el cálculo que hicimos recién es definir cuántos números va a haber entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los rangos o de los intervalos que yo tengo acá. Fíjense, 77, menos 65 me da 12. Hay 12 números acá entre el límite inferior y el límite superior. En caso de que los límites den con coma, Lo redondeo. o sea que Redondeo buenísimo. siempre. Si es de 5 para arriba, 5 para arriba después de la coma, redondea el número que sigue. 4 para abajo, me quedo en el número. O sea que cuando sacamos límite inferior, al mismo tiempo sacamos límite superior. Exacto, porque vos, límite inferior lo sacás con el menor valor que tengas en la tabla. Algunos libros y algunos autores deciden o definen
que siempre el límite inferior va a ser 0. Porque dice, ¿qué pasa si te llega una persona que pesa 60 kilos? ¿Dónde lo vas a meter si no tenés límite inferior? Es bueno eso también, pero bueno, nosotros a los fines de este ejercicio que estamos haciendo, tomamos el límite inferior, el menor valor de la tabla. Y ahora les voy a explicar después por qué. Entonces, profe, el límite superior sería el límite inferior más el total de la muestra. Más la amplitud, Ah, perfecto. más estos 12 que dejo acá. Esto si no le saco el color. Lo más importante de todo esto es la amplitud. Para llegar a la amplitud tengo que armar todo esto. El siguiente rango, lo que tengo que hacer es sumarle 1 al límite superior anterior. Y parto ya en 78. Y al límite superior, ya tengo el límite inferior, al límite superior le sumo la amplitud. ¿Cómo puede repetir lo de calcular el segundo rango? Sí, el segundo rango arranco en el límite inferior sumándole 1 al límite superior del rango anterior. A 77 le sumo 1, 78. Y después le sumo a su vez el límite superior, lo calculo sumándole a esos 78 la amplitud. El siguiente Siempre le rango, sumo 1. siempre le sumo 1 al límite inferior del siguiente rango. El siguiente va a ser el límite superior del rango anterior más 1. Y el límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud. Así hasta llegar al mayor número que yo tengo en la muestra. Fíjense, ¿cuál es mi mayor valor de la muestra? 120. Acá ya lo cubrí. Tengo que hacer los límites inferiores y superiores hasta llegar al valor mayor de la muestra. Exacto, ¿Profe? exacto, ¿Y el valor mayor de la muestra te lo muestra el límite superior? Porque dijo exacto. recién ya lo El cubrí. valor máximo que recién calculamos tiene que estar incluido en el intervalo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Sí. ¿No? Seguimos. Vamos con la marca de clase. La marca de clase lo que hace es sumar límite inferior más límite superior y dividirlo por 2. De esa forma, yo obtengo el valor justo que queda en el medio entre ambos límites. El valor del medio de ambos límites de cada uno de los intervalos o rangos que tengo. O sea que entre alguien que pesa 65 kilos y alguien que pesa 77, en el medio está alguien que pesa 71. O sea, es justo la división en 2 de esos dos límites. Justo el punto intermedio. Límite inferior más superior dividido 2. Exacto, para todas las Eso marcas es de marca de clase. clase. Exacto. Marca de clase sería la mitad justa entre ambos límites de cada uno de los intervalos. El camino al medio, digamos. Y lo demás se completa igual de como siempre lo venimos completando. Entonces sería el límite superior más el inferior dividido 2. Exacto, esa sería la Así es. fórmula.
Límite superior más el inferior, o inferior más superior, es lo mismo, dividido 2. Y después podemos utilizar acá esta fórmula que se llama frecuencia. Selecciono todos los datos, no estoy seguro que vaya a funcionar, por las dudas se los aclaro ya que estamos. Selecciono toda la muestra, busco el límite superior, selecciono el límite superior, cierro paréntesis, no me funcionó. 17 y son 12. Probamos una vez más. Igual frecuencia, datos, límite superior. Bueno, hoy el Excel no me quiere funcionar. Esto se debería autocompletar. Ah, no, ya sé por qué no se me autocompleta. Tengo que dejar fija la segunda parte de la fórmula. Y tengo que dejar fijo esto. No, tampoco me da. Yo hoy estuve intentando hacerlo así y tampoco me daba. Lo tuve que hacer uno por uno. Hay un tema con la fórmula frecuencia, que yo ya se los había dicho, que utiliza una especie de macro y no es tan sencilla para usar. Hay que tocar algunas cosas en el teclado para usarlas. Yo tenía entendido que era igual frecuencia de todos mis datos, F4, y tiene después, es una fórmula matriz, control, mayúscula y enter para obtener el resultado, dice que hay que hacer. Bueno, a ver. Igual aunque no nos salga, por ejemplo, esa fórmula que está haciendo ahora de frecuencia entera, lo vamos haciendo como antes, el contar sí y la muestra nada más. No, porque hay una diferencia acá. Tenés intervalos acá. Control mayúscula y entrar. No, hay una diferencia de que vos acá, si pones contar sí y pones el límite superior, solo te cuenta los límites, los que sean iguales al límite superior. Ah, Es un tema. Y si entonces, no, ¿cómo saco la frecuencia? sí, y si no va a ser contarlo a mano. Si no sale la fórmula frecuencia. Yo, el cuatrimestre pasado me había salido igual frecuencia. Lo que tiene es que es una fórmula bastante igual frecuencia, datos. Eso pasa cuando uno deja de practicar. Igual F4, límite superior. Se tiene que autocompletar. ¿Yo por qué me doy cuenta que no funciona? Porque se autocompleta sola, es automático. Igual frecuencia, datos. No estaría funcionando. Estoy buscando igual, tenía yo un apunte donde sí, me lo había anotado, pero no lo encuentro. Lamentablemente va a ser esa la única
O sea, es la única que puede llenarlo automático, la función frecuencia. Estoy en Google, profe, y dice, ya que esta es una fórmula de matriz, debemos oprimir la combinación de teclas control más mayúscula más enter para obtener el resultado deseado. Sí, a ver, igual, frecuencia, ahí lo hacemos. Igual frecuencia, selecciono todos los datos, F4. Yo creo que acá mi error es seleccionar F4. Puede ser. Selecciono todo, punto y coma, selecciono el límite superior y ahora sí, control mayúscula y enter. Tampoco. Claro, porque arma como una matriz supuestamente, pero no me la estoy armando. Y si no, la otra que queda es ver entre el 65 y el 77 qué números tengo. Tengo el 65, el 68 y el 68. Tengo 3. Entre el 78 y el 90, 78, 80, 90. Tengo otros 3 más. Entre el 91 y el 103, 78, perdón, 80 y 90 ya los tenía. 78, 80. Voy a achicar un poquito. 78, 80, 90. Ah, pero tengo más. 78, 88, 80, 81 y 90. Tengo más. Tengo 5 acá. Entre el 91 y el 103 no tengo ninguno. Entre el 104 y 116 tengo el 102. Pero acá me faltaron. Entre el 91 y el 103 tengo el 99 y el 95. Tengo 2. Entre el 104 y el 116 tengo este 102. 102 que es 1. Y el último, que pesa 120, lo tengo acá. La suma de ellos es 12. Está bien. Ahí me dio el total de la muestra. Esto solito, así como está, lo arma la fórmula automáticamente. ¿Cómo lo hizo, profe? Viéndolo entre estos dos límites, ¿qué personas pesan entre 65 y 77 y 67? 77. Entonces, los que pesan entre 65 y 77 está el 65, el 68 y el 78. Estos tres están en este intervalo. En el siguiente intervalo, personas que pesen entre 78 y 90 kilos. Perdón, 65. Acá hay dos, ¿no? Me faltó este, perdón. Este no. En el primer intervalo está 65 y 77. 65, 68 y 68. 3. Personas que pesen en 78 y 90. 78, 88, 80, 81 y 90. Lo pongo de otro color. Personas que pesen entre 91 y 103. 95 y 102. Personas que pesen entre 104 y 116. Perdón, acá me faltó, no tengo a nadie entre 104 y 116. Y acá me faltó uno, porque tengo 3 que pesan entre 91 y 103. Está este 99 también. 95, 99 y 102. Y personas que pesen entre 117 y 129 kilos, hay una sola que pesa 120. Yo le puse, me fijo en la muestra cuántos números tengo entre los límites inferior y superior y entra el número de los límites. ¿Está bien? Exacto, sí, está perfecto. Supuestamente si yo apretaba control y mayúscula, dice acá en otra fórmula, tendría que llegar a lo mismo.
No importa. La frecuencia absoluta acumulada es lo mismo que de todas las frecuencias absolutas acumuladas. Esto es igual. La relativa es lo mismo. Frecuencia absoluta dividido total de la muestra. La suma tiene que ser igual a 1. Frecuencia relativa acumulada. Y frecuencia porcentual. Fíjense que esto es lo mismo que la otra tabla de frecuencias y la porcentual acumulada. Este es el total de la muestra. Y acá viene lo último que vemos hoy, que es la gráfica. En la frecuencia, en la variable continua, perdón, tenemos un gráfico que se llama histograma. Y ese es el gráfico que vamos a utilizar siempre que tengamos una variable continua. Para poder graficarlo, selecciono toda la frecuencia absoluta, voy a insertar, gráfico recomendado, gráfico de barras, y lo único que tengo que hacer acá es seleccionar, primero, bueno, seleccionar, botón derecho del mouse, seleccionar datos, editar, y como antes yo iba y buscaba la variable, acá no tengo una variable, tengo límites, entonces no voy a seleccionar los límites, voy a seleccionar la marca de clase. La marca de clase va a ser la que yo voy a tener acá. Si le quiero dar un formato, Para empezar a hacer el gráfico, ¿qué seleccionó primero? la frecuencia absoluta. Ah, listo. Estoy viendo a ver si puedo bajarle un poco los números. Bajar la cantidad de decimales. Acá se lo voy a bajar a 0. Así me queda redondeado también. Lo que hice fue pararme sobre el eje, seleccionarlo y empezar a buscar acá las opciones de formato. Y lo siguiente que tengo que hacer... O sea que, profe, me quedaría en el eje Y la frecuencia absoluta y en el eje X la marca de clase. Exacto. Perfecto. Y lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar la marca de clase, venir acá al grafiquito, número y ponerle 0 decimales. Pero Espere, profe, que todavía estoy anotando cómo se hace el gráfico. Bueno. No termina ahí todo. Tengo que seleccionar las barras. Fíjense que acá las toco y se seleccionan. Lo de los decimales, ¿cómo dijo, profe? Selecciono el límite inferior.
vengo a la opción del eje, número, 0 decimales. Y lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar las barras y donde dice ancho del rango, poner 0. De esa forma se crea el histograma. Lo de los anchos de barra, ¿lo puedes repetir? Selecciono todas las barras, ancho de rango, 0. Lo más importante del gráfico histograma es el contorno que forma cada una de las barras. A medida que aumenta la muestra, este gráfico se va a ir haciendo cada vez más grande y no voy a leer barra por barra, voy a ver la curvatura que tiene, que tiende a ser una campana. Esa es la característica del gráfico histograma, que a medida que la muestra crece, la forma del gráfico tiende a ser una campana. Lo habrán visto con los casos de COVID, donde arranca muy despacio, suma una muestra de cantidad de gente importante y desciende. En el medio tenemos una forma de campana. Siempre estos gráficos, a medida que aumenta la muestra, tienden a tener esa forma acampanada. Y de nuevo, lo único que interesa en este gráfico es la forma que toma, hasta dónde sube esa campana. ¿Puede repetir cómo poner en el histograma la marca de clase sin decimales? Perdón. Selecciono todo el eje, vengo a estos tres gráficos que dice opción de eje, número, y acá dejo en 0 la cantidad de decimales. Gracias, profe. Y el de la barra era el contorno el que teníamos que elegir, ¿no? Seleccionamos todas las barras. Venimos a opción de serie, ancho de rango 0. Si no selecciono todas las barras, ¿me puede en algún momento llegar a dar un error o que me dé mal el gráfico? A ver, lo probamos. Porque yo lo hice seleccionando una sola y en el momento me dio. Se ve que funciona igual. Bueno, hasta acá, ¿cómo les pareció el tema? Variable continua. Apenas me estaba amigando con la anterior, pero bueno. Bueno, esto es práctica nomás, Profe, así que no le después queda puedo otra que mandarle foto de la otra actividad para que me explique eso que le había dicho. vamos a verlo ahora. Bajo esto un ratito. Y la actividad era el ejercicio de tarea variable continua, ¿no? Sí, profe. Claro, este yo lo iba a habilitar para hoy, pero lo vemos. Profe, al final no me quedó claro, ¿vamos entregando los trabajos o al final no? Vayan entregándolos en la plataforma. Los vamos a corregir en clase, pero vayan entregándolos en la plataforma. Súbanlos.
Y en caso de que hayamos entregado el trabajo y usted cambie la fecha de entrega para una fecha actual, ¿queda como entregado igual? Queda como entregado, ¿O lo tengo que volver siempre. a subir? No, siempre queda como entregado. Ah, ok. Acá, bien, la pregunta que me hace la compañera es, las edades de los empleados de una determinada empresa son las que aparecen en la siguiente tabla. La variable es la edad. Así que estos dos ejercicios les van a quedar para hacer para la clase que viene. ¿Sí? El de las edades de esta tabla, de nada, donde la variable es la edad. Tienen que armar todo lo que hicimos recién. Súbanlo si quieren a la página de consultar. Así yo ya lo puedo ir viendo y se los puedo ir corrigiendo. Por ahí les ponga si está bien o malo, pero no le haga un detalle de si está totalmente o dónde está el error. Lo vamos a corregir juntos la clase que viene. Pero sí es necesario, gracias por preguntar igual, que lo suban como nota de concepto. Y el siguiente caso es las temperaturas registradas, medias registradas durante el mes de abril en Comodoro en grados centígrados. También variable Profe, continua, un segundito, variable continua y tienen que armar lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar en la algo? anterior, sí, yo usé el legajo como variable y edad como frecuencia absoluta, igual la tabla me dio, y en el otro ejercicio le hice como la tabla normal y también me dio. Porque Claro. lo entregué pensando que eran los ejercicios de siempre. No, háganlos con la tabla de frecuencia de variable continua. Ok. ¿Y el legajo qué sería? Un dato adicional. Ah, está como, Para molestar. claro, para confundirnos. O sea que no lo usamos para nada, ¿no? No, Desde para ahora. nada, para nada. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, yo dejo esto ya habilitado, voy a ver si puedo ahí tocar la fecha y quizás le subo un ejercicio más. Otra consulta, disculpe. Sí, En la tabla de variable continua, ¿también entra frecuencia relativa porcentual y relativa porcentual sí, acumulada? sí, tal cual. O sea que ese ejercicio que preguntó Celina sería la tarea para, digamos, que hay que hacer ahora, agregándole también lo que vimos hoy. Agregándole esto, o sea, el ejercicio, lo que tienen que hacer es resolverlo con esta tabla de frecuencia, con este cálculo auxiliar, y yo les voy a subir uno más de medidas de tendencia central. Buenísimo. Los dos Súbanlos con en la tabla de plataforma. frecuencia de variable continua. Los dos son de variable continua. Los dos ejercicios que tienen son de variable continua. Buenísimo. Súbanlos en la página, así yo por lo menos los puedo ver. Voy a corregirlos, pero no les voy a explicar ahí dónde está el error. Lo vemos bien en la clase que viene. Ok, profe. Bueno, muchas gracias por asistir. Lo último que hago es, un segundito, para no tomar asistencia, tomo asistencia por acá, saco una foto a esto, ya está. Profe, Ok. consulta, repesa. Vio que usted en la tabla anterior nos daba datos para saber si las cosas que íbamos haciendo estaban bien, por ejemplo, que te dé 100 y 1, eso nos fijamos a partir de la frecuencia absoluta, Exacto. porque La tabla, los límites no te va a dar. fíjense claro, la tabla es lo mismo que hacíamos a partir de la frecuencia absoluta a la derecha, a la izquierda, perdón, no, a la derecha, es lo mismo que venían haciendo. Lo único que cambian son estos tres. Bárbaro. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, nos vemos la clase que viene. No me confirmaron, seguramente sea presencial, así que nada, nos estaremos viendo por allá en el instituto. Bueno, profe, que tenga buen día. Bueno, Gracias, profe. chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.